Hola amigos y bienvenidos una vez más a esta serie de videotutoriales dedicados al programa de revelado digital Darktable. En primer lugar, supongo que os habéis dado cuenta que he eliminado la entradilla de los vídeos porque me imagino que ya estaréis hartos de verla y yo también estoy harto de editarla y así me ahorro tiempo y vamos directamente al grano a hablar de este programa de revelado digital que por lo que veo por los comentarios, y es la segunda cosa que os quería decir, está teniendo bastante éxito y está generando interés entre vosotros, lo cual por supuesto os agradezco y os animo a seguir comentando y a expresar vuestras dudas o sugerencias tanto en el canal de YouTube Genofonte con ceritos en lugar de OES como en la página web de nuestro equipo una de 25.blogspot.com. Y después de esta introducción protocolaria y de haberos anunciado esta novedad de la eliminación por completo de zarandajas y de mamandurrias digitales de vídeo, vamos a pasar a hablaros de los siguientes plugins que tenemos en el módulo cuarto oscuro de este programa. Hoy vamos a centrarnos en el siguiente. Ya hemos visto los tres primeros, los módulos usados en el procesado, módulos especificados como favoritos y el grupo básico. Hoy vamos a hablar del grupo tono. Lo primero que tengo que decir de este grupo tono es que el nombre, en mi opinión, está equivocado, porque no trata sobre el tono, en realidad, habla de otra cosa. Los plugins que tenemos dentro de este grupo tono son luz de relleno, niveles, curvatono, sistema de zonas y mapeo de tonos. Estos 5 plugins en realidad tratan más sobre la luminosidad o el contraste que sobre el tono. El tono es un término relativo al color. Es los diferentes tonos de color que tiene una imagen, el rojo, el azul y sus diferentes tonalidades. Y estos plugins en realidad, como veréis, van más bien sobre el tratamiento de las luces en la fotografía. Supongo que es un error de traducción y espero que los traductores de este programa lo tengan en cuenta porque, caray, es un error dentro de un programa que está muy bien traducido y es una pena. Pero bueno, quitando esto, que no deja de ser un detalle gilipollas por parte de un filólogo, lo típico, que soy yo, vamos a seguir hablando de estos plugins que son realmente interesantes y de funcionamiento bastante potentes, sobre todo alguno de ellos. Vamos a empezar por el principio, luz de relleno. Ya veis, tenemos, pues como siempre, deslizadores, varias herramientas dentro de este plugin. El plugin luz de relleno utiliza un nombre que es muy típico de la fotografía, sobre todo de la fotografía más tradicional, de la fotografía con cámaras reflex, etcétera. Se refiere a un efecto que se consigue en situaciones en las que el objeto que vamos a fotografiar no está correctamente iluminado, sobre todo cuando hay un foco de luz muy potente detrás de ese objeto. Es decir, la típica situación en la que le sacamos un retrato a una persona y tiene el sol a su espalda. En esa clase de situaciones, el sol ilumina mucho la escena, pero al estar por detrás del motivo que vamos a fotografiar, la parte que queda fotografiada está en sombra y se produce una descompensación de contraste muy grande. El sujeto queda oscuro y el fondo queda muy iluminado, suele haber sobreexposición, subexposición, porque la cámara no tiene rango dinámico suficiente, hablaremos después de este concepto, y es un follón y es un desastre de fotografía. Lo que se suele hacer en estos casos es regular la exposición del motivo utilizando el flash. El flash, que normalmente se utiliza, sobre todo por parte de los amateurs, en situaciones de poca luminosidad, como en interiores, en fotografía nocturna, este tipo de cosas, tiene muchas utilidades en situaciones de mucha luminosidad también, como por ejemplo en estos casos que os he mencionado. Se utiliza el flash para iluminar el motivo de nuestra foto que está detrás de un foco de luz y así toda la escena queda compensada. Esta técnica se denomina luz de relleno, rellenar con luz la fotografía, y es muy típica para las personas que dan un pasito más allá del amateurismo en la fotografía, y se puede conseguir también con sistemas digitales en el procesado de la foto.
Aunque los efectos nunca van a ser iguales, la calidad va a ser mucho mayor si utilizamos un flash. Eso os lo digo de antemano, sobre todo si utilizamos un flash de los que se pueden apuntar en diferentes direcciones para que haya luz rebotada. Bueno, esa clase de cosas que supongo que ya sabréis los que sigáis el tema de la fotografía más en profundidad. El plugin que tenemos aquí pues consigue ese efecto. Dentro de todas las fotografías de muchachas que tenemos, que elijo aquí en esta tira de fotografías, para moverla utilizamos la rueda del ratón, ya lo veis. He elegido esta porque, bueno, presenta una luminosidad un poco pobre, sobre todo perdón, te voy a arrastrar por aquí, muchacha. Ah, sí. Para mi gusto tiene una luminosidad un poco pobre en el frente del personaje. Ya veis que la luz viene por detrás, en ángulo. Esta parte de aquí está un poco menos iluminada. Supongo que tiene por aquí una sombrilla o algo que hace rebotar la luz también por aquí. Pero bueno, la iluminación general me parece un poco escasa. Queda un poco baja de contraste la fotografía. Bueno, os pido perdón por... En fin, vamos a centrarnos en esta zona. Vamos a intentar trabajar con este plugin en esta foto. Ya veis los reguladores que tiene. Me gusta... Este de aquí intenta hacer automáticamente el efecto seleccionando una región de la fotografía. Lo he probado, no me gusta demasiado cómo funciona. Sin embargo, estos deslizadores van bastante bien. Vamos a ir probando. Si bajo, va a quedar más oscura la foto. Vamos a jugar con este deslizador también. Ya veis cómo aumenta el contraste localmente. Ya veis, aquí ya me paso. Ya veis más o menos cómo empieza a funcionar. ¿Vale? Este cálculo que hace aquí, menos 0,64 EV, este término EV también es muy popular en fotografía, indica pasos, son los pasos de la cámara. Entendemos por paso uno de los puntos en los que podemos colocar el diafragma. Bien indicado, si tenéis una cámara que tenga que no tenga, que se puedan eliminar los automatismos, que se pueda regular la apertura del diafragma y la velocidad de obturación, cada uno de los puntos en los que podemos colocar estos reguladores, estas configuraciones se denominan pasos, tienen una relación matemática. Entonces, bueno, esto ya es bastante más complejo, pero que sepáis que, bueno, regulando tanto la velocidad de obturación como la apertura del diafragma se consigue que entre más o menos luz durante más o menos tiempo y así regulamos la exposición de la foto. Ya veis que aquí utiliza lo mismo. Esto está bien porque, bueno, cada una de las cámaras tiene una limitación técnica en cuanto a los pasos que podemos modificar en la fotografía, en el RAW de la foto. Normalmente entre 1 o 2 pasos más o menos hasta que empiezan a salir artefactos, halos, cosas raras y estropeamos la foto. Aquí, por ejemplo, pues eso, regulándolo hacia al menos bajamos la exposición, subiéndolo la subimos. Y ya veis cómo, no sé si se nota si hay suficiente contraste en el vídeo, ya veis cómo vamos a acercarnos, sobre todo las zonas más oscuras. Ya veis cómo se ilumina un poco más, aunque bueno, la toma está bastante justita y aparece ruido, un ruido cromático bastante feo. He aumentado 1,86, que es mucho. Entonces, bueno, se puede retocar un poquito. Cambiando el ancho, vamos a modificar el efecto y ya veis, vais a ver aquí en una toma un poco más general, cómo zonas sobre todo de la cara se iluminan un poquito más. El efecto es bastante sutil, como os digo siempre, esto me gusta, que sea bastante sutil. Ya veis en el general de la foto cómo se produce cierta iluminación en los medios tonos, que esto es precisamente lo que buscamos. Y el sujeto aparece un poco más iluminado. Cambiando este deslizador de aquí, vamos a variar el punto negro de la foto y ya veis cómo se consiguen diferentes efectos más o menos bestiales. Así que este deslizador hay que moverlo con un poquito de cuidado. Ya veis. Jugar un poco con la foto, jugar con los reguladores hasta conseguir el efecto que buscamos. Subir un poco la iluminación frontal del sujeto. ¿De acuerdo? Más o menos. Este sería el efecto. Y aquí sin el efecto. Con el efecto, sin el efecto. Un poquito de iluminación nada más. ¿De acuerdo? Esto en cuanto a luz de relleno. Está bien, funciona bien. Es bastante sutil.
pero hace su trabajo. Vamos con más. Niveles, uno de los básicos, sobre todo para los photoshoperos o gimperos que estéis por ahí, y todos los que manejéis programas de edición digital de fotografía conoceréis esta herramienta que es básica, la herramienta de niveles. Vamos a tocarlo y ahí aparece el histograma. Este histograma, como veis, es una copia del histograma general que vemos aquí arriba. ¿Cómo funciona el histograma? Os lo dije en otra de las entregas. La parte de la derecha señala las altas luces, la parte de la izquierda los negros. Cuanto más a la izquierda, más oscura es la fotografía. Lo ideal siempre es que desde un extremo a otro haya información. En este caso, hay información en todo lo largo del histograma. Esto quiere decir que hay información en todos los niveles de luminosidad de la fotografía, pero si os fijáis, la mayor cantidad de información, no olvidemos que esto es un gráfico, la mayor cantidad de información se arrastra hacia la izquierda. Esto significa que la foto está básicamente oscura, que hay mucha información en negros, bastante información en medios tonos, pero conforme nos vamos a la derecha, a las luces, la información cae. Esto corresponde literalmente con la imagen que tenemos delante. En efecto, la imagen es, bueno, tiene cierta iluminación, pero no demasiado grande. Es una foto oscurilla, poco contrastada, ¿vale? ¿Cómo sabemos cuando una foto está correctamente contrastada en principio? Es una de las lecciones que da Mellado en uno de sus libros. Él dice que se puede saber si la fotografía está bien tomada, si es una exposición correcta, simplemente viendo el histograma, si tiene una forma en forma de joroba de camello, desde un extremo al otro del histograma, con la mayor cantidad de información posible en el centro. ¿Vale? Eso es la teoría. No todas las fotos funcionan igual, por supuesto, pero en el 80% de las fotografías que tomemos, el resultado va a ser ese. ¿Cómo podemos solucionar este problema que tiene esta fotografía? Si es que es un problema, porque habrá a quien le guste. Pues podemos jugar con la herramienta de niveles muy fácilmente. Esto también se puede hacer con curvas, pero se puede hacer también con niveles. Esta herramienta contiene 3 deslizadores. Un deslizador que tiene un piquito negro, un deslizador con un piquito en gris y un deslizador con un piquito blanco. Cada uno de ellos marca el punto negro, punto gris y punto blanco. ¿El punto negro cuál es? Muy sencillo. Moviendo el deslizador del punto negro le indicamos al programa dónde queremos que se sitúen los negros. Es decir, si lo muevo hacia la derecha, vamos a empezar a indicarle al programa qué partes de la fotografía de medios tonos van a quedar negras. Ya veis cómo la fotografía se oscurece paulatinamente conforme me muevo. Si llevo este deslizador hacia la zona de las luces altas, oscurezco la fotografía por completo. Entonces lo ideal es marcar justo en el extremo del histograma por la izquierda. Y aquí sería el punto negro de la foto exacto, que corresponde pues con zonas de los zapatos, las pestañas de la chica y su atractivo vestido. El punto gris no lo recomiendo tocar de momento. Vamos a ir directamente al punto blanco. El punto blanco es lo contrario que el punto negro. Entonces vamos a indicarle a la fotografía dónde queremos que se sitúe a partir de qué punto del histograma queremos que se muestren luces altas. Luminosidad máxima, por así decirlo, ¿vale? Color blanco puro. En teoría lo arrastramos hasta aquí, hasta el extremo derecho del histograma, y ya veis cómo la fotografía adquiere una tonalidad completamente diferente. Vamos a volver a moverlo. Ya veis, esto era una fotografía poco contrastada, muy plana, oscura. Si lo movemos, de repente tenemos una fotografía correctamente iluminada, ¿vale? Con más contraste, con una exposición bastante mejor. Me estoy fijando, esta chica tiene la marca del reloj. Esto es un error, Tener cuidado si fotografías modelos que no se le note la marca del reloj. Bueno, el punto gris marca la zona de medios tonos. Lo que pasa es que el punto gris, tocarlo altera muchísimo la fotografía. Así que con mucho cuidadito, porque ya veis que el efecto es muy bestia. ¿Vale? Puede generar ruido,
cambia el contraste, entonces procurar tocarlo con mucho cuidado, ¿vale? Ya veis que además se mueve automáticamente en función de los demás, para quedarse en el centro siempre, ¿eh? Así que en teoría, normalmente no hace falta tocarlo. Ya veis, herramienta de niveles y ya, bueno, la fotografía ya tiene iba a decir otro tono, otra luminosidad. Si eliminamos, esto era el antes de la fotografía, con un poquito de luz de relleno y cambiando los niveles, pues tenemos una cosa bastante diferente. Vamos a acercarnos, el resultado ya es bastante bueno. Vamos a ver el antes y el después de la aplicación de niveles. Vamos a eliminarlos. Vamos a quedarnos con la foto original para pasar a curva tono. Curva tono trabaja de una forma parecida a niveles, pero con un poquito más de detalle. Ya, bueno, es un método un poco más complejo, no es tan directo como el anterior, pero sirve para trabajar con más precisión sobre la luminosidad de la fotografía. Curva tono trabaja en el llamado modo Lab. Tenéis aquí estas letritas LAB. El modo Lab es una de las formas que tiene los programas de edición de fotografía para interpretar la información del archivo RAW. El modo más habitual es el modo RGB, el tomar una fotografía a partir de 3 canales, uno rojo, uno verde y uno azul, y en función del nivel de luminosidad en cada uno de ellos, pues un programa, a través de un algoritmo, interpreta los colores y la luminosidad de la fotografía. Este modo está bien, pero una alteración que hacemos sobre un color tiene un efecto inmediato sobre la luminosidad, y a veces queremos trabajar solo sobre la luminosidad y no sobre el color. No queremos alterar los colores, o al revés, a veces queremos alterar el color sin alterar luminosidad. Para conseguir esto no podemos trabajar con RGB, tenemos que trabajar con Lab. ¿Por qué? Porque Lab interpreta la imagen de la fotografía de una forma completamente diferente. Tenemos 3 canales también, como en RGB, pero tenemos un canal L de luminosidad, un canal A para trabajar con 2 colores y un canal B para trabajar con otros 2. Veis aquí el A para trabajar con este violetilla, con este verdoso, y el canal B para trabajar con este amarillo y con este azul. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué nos interesa? Sobre todo trabajar con la luminosidad. ¿Cómo podemos trabajar con la luminosidad? Pues de un modo parecido al de niveles, pero en lugar de con unos simples deslizadores, pues con una curva. Si toco, esto siempre pasa, ¿eh? Si en un plugin veis que hay un recuadro que no aparece nada, en cuanto toquéis la herramienta va a aparecer el histograma. Veis de nuevo el histograma aquí interpretado, igual que en el histograma general del programa. Veis que si deslizo el ratón a lo largo de esta línea, aparece una ondulación y un circulito que marca un punto dentro de la línea, ¿vale? Si hago clic sobre el circulito, puedo arrastrar y crear desde esta línea una curva. Y bueno, esto es una de las cosas básicas que, si no sabéis, es para mataros. La forma más rápida de contrastar una fotografía es crear una curva en S. ¿Qué consigo creando una curva en S? Trabajo exactamente igual que en niveles, pero con esta línea. Es decir, si subo la curva, se supone que aumento la información que está aquí debajo. Sabéis que en un gráfico la cantidad de información es lo que es la superficie de gráfico que se ocupa por debajo de la línea. Entonces, si aumento la curva hacia arriba, aumento la cantidad de información en uno, ¿vale?, de los lados. ¿Vale? Si la bajo la información en otro de los lados. Entonces veis que el efecto que estoy consiguiendo poco a poco es el de crear contrastes. Si bajo la línea por la izquierda, oscurezco la fotografía. Si subo la línea por la derecha, aclaro partes de la fotografía. ¿Veis? Por aquí. Y si lo bajo por aquí, oscurezco. Resultado, un aumento significativo del contraste. ¿Cuál es la diferencia con niveles? El cambio de niveles es global, no puedo alterar partes de la fotografía. En cambio aquí, dependiendo de dónde coloco la curva,
puedo alterar zonas de luminosidad de la fotografía. ¿Veis? Si me muevo aquí por el centro, altero los medios tonos, pero toco menos las luces y los oscuros, los negros. ¿Veis? Por ejemplo, por aquí creo que el contraste es más adecuado. ¿Vale? Más cosillas. Estos deslizadores de aquí marcan el límite. Este sería el punto negro, ya lo veis. Vamos a colocarlo aquí al extremo. Estos serían dos para puntos grises. Y en teoría este sería el punto blanco. Aquí sería, bajo aquí un poquito. Este más o menos sería el contraste óptimo de la fotografía. De nuevo, no estoy rompiendo información. Si muevo este para acá, vamos a aclararla ya demasiado. Empezaremos a hacer burradas. Así que lo muevo para acá para no perder información. Muevo los grises así un poquito. Ya veis, bajo. Esto es. Son muy prácticos estos deslizadores porque me permiten movimientos muy precisos en la foto. ¿Veis? Bueno, básicamente así se trabaja con curvas, y luego en los diferentes modos LAB también en teoría se podría trabajar. Doble clic para resetear. Quito autoescalar color aquí ahora. Y puedo modificar también la tonalidad de la fotografía. Esto ya es un poco bestia lo que estoy haciendo. Ya veis que empieza a haber efectos rarísimos, se mezclan los colores, pero esto puede ser útil para crear ciertos efectos, con más sutileza por supuesto de la que estoy imprimiéndole yo. Un poquito menos, puedo cambiar. Ahora se crea una dominante. Si lo mezclo ahora por aquí con más efectos, vamos a crear una especie de algo parecido a un proceso cruzado. No, tampoco es un proceso cruzado. Estoy jugando un poco al tuntún para que veáis cómo funciona. Vamos a oscurecer azules. Ay, perdón. Una cosa así. Bueno, ya veis, podemos jugar un poco con... Aquí sí que con el tono, pero básicamente os lo recomiendo para jugar con la luminosidad de la fotografía. Tenemos aquí contraste lineal, bajo contraste. Ya veis, esta es la curva de bajo contraste, como levanta la zona oscura para que quede más plana la imagen. Podemos darle un contraste alto a la fotografía, levanta la zona clara de la foto, la zona más a la derecha, y al mismo tiempo baja la zona de del punto negro. Bueno, ya veis las cosas que se pueden hacer con esta herramienta. De nuevo, más precisa que niveles, más difícil de utilizar, pero son herramientas que se pueden alternar fácilmente, ¿vale?